Bueno, hoy nos toca lo que es el tema de la fisiología del sistema endocrino. Entonces, el sistema endocrino, como generalidades, es un conjunto de órganos que juntamente con las hormonas, como segundo mensajeros químicos, regulan y coordinan las funciones de órganos, ¿no? Entonces, su función principal de las del sistema endocrino es desregular procesos y coordinar procesos fisiológicos, ¿no? De la misma manera, estos están formados por glándulas, las cuales van a estar rodeados de capilares sanguíneos, linfáticos y nervios. Hay una gran diferencia de que las células endocrinas o glándulas endocrinas eh, producen hormonas y estas hormonas son secretadas hacia la superficie de la célula y enviado o absorbida por el torrente sanguíneo y enviada y transportada hacia una célula blanca, la cual como estamos viendo, ¿no? Una célula o efectora, generalmente llamada una célula efectora, donde va a presentar su receptor específico para cada célula, para cada hormona. La gran diferencia que existe en el sistema nervioso central y el sistema nervioso, sistema endocrino, es de que sistema endocrino secretan hormonas hacia el torrente sanguíneo, la cual permite de que sea una acción prolongada y de una mayor duración. Más lo contrario que ocurre con el sistema nervioso, donde va a existir de que el impulso sea llevado por fibras nerviosas hacia la célula o hacia el sistema nervioso central, y de esta hay una acción rápida, es muy rápida y muy corta, ¿no? Rápida y corta. Mientras que en el endocrino es de larga acción y también duradera, ¿no? Porque esto va a ser transportado por la sangre y va a ir actuando de manera lenta. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Dentro de las glándulas vamos a ver o observar la pituitaria, la paratiroides, la tiroides, tiroides, paratiroides, las adrenales que se van a encontrar en los riñones, que también son glándulas porque producen hormonas. Vamos a encontrar los ovarios, que van a ser en hembras, y los testículos, que va a ser en machos. También tenemos una glándula que va a ser, y una función muy principal es de ser glándula exócrina, y una glándula endocrina, que va a ser el páncreas, ¿no? Entonces, esto es lo que, como generalidades. El sistema endocrino y el sistema exócrino es muy diferente. El sistema endocrino va a tener una glándula, presenta una célula glandular, donde va a producir, y esta producción de hormonas va a ser excretado absorbido hacia el torrente sanguíneo, las hormonas, y van a llevar hacia un órgano efector. Y llevan hacia un órgano efector. Ejemplo, una hipófisis, la tiroides y el páncreas, ¿no? Entonces, que llevan y esas hormonas son transportadas al torrente sanguíneo para actuar hacia un órgano efector. El sistema exocrino, vamos a observar generalmente de que van a presentar conductos. Presentan conductos donde las células o las células glandulares van a producir hormonas, y estas van a ser enviadas mediante conductos para hacer una función específica. Podemos aquí ver las glándulas, las sudoríparas, las sebáceas o las salivales, ¿no?
Por ejemplo, las glándulas salivares, la glándula sublingual, produce hormona, produce enzimas, las cuales van a llevarse por un tubo a túbulos que son secretados a nivel de la lengua para la humidificación. O en caso también una glándula exócrina, el páncreas, que esta va a producir también por células pancreáticas glandulares, van a producir enzimas y estas van a ser liberadas a un tubo o a un conducto para ser posteriormente liberadas hacia el duodeno y hacer su respectiva función. Entonces, las endocrinas, que mayormente es muy utilizada y muy conocida, va a producir hormonas que van a ser liberadas al torrente sanguíneo y transportadas por el torrente sanguíneo, mientras que las endocrinas son transportadas por conductos hacia su excreción, ¿no? Tipos de hormonas. Existe tres tipos de hormonas que son las autocrinas, las endocrinas y las parácrinas. Las autocrinas generalmente son aquellas células glandulares que producen eh, hormonas, y estas hormonas son liberadas en la superficie de la médula o en la superficie intersticial, la cual estas hormonas tienen como órgano efector o a la misma célula, porque presentan receptores en la membrana celular de la productora, receptores ya sea para que vaya a inhibir o para que vaya a producir, ¿no? Entonces eso es lo que es una autorregulación. Actúa en sí misma, actúa en sí misma. Las endocrinas, ya hablamos bastante de esto, de que son glándulas que van a producir hormonas y estas liberadas a la superficie de la célula o al intersticio celular y estas absorbidas por el torrente sanguíneo y ya transportada hacia un órgano efector o una célula diana, ya que presentan sus receptores hormonales específicas, ¿no? Es muy especializada. Porque estas hormonas no actúan en todas las células, porque sabemos muy bien de que la sangre que es llevada va a pasar por todas las células, por todos los órganos, pero no actúa en ahí dicha hormona, porque esta dicha hormona presenta su receptor específico y especializado para que vaya a actuar en ese órgano efector. Las parácrinas, estas parácrinas generalmente son células que van a producir o glándulas que van a producir hormonas, las cuales van a ser liberados hacia la célula intersticial y lo que pasa con esto es que actúa a nivel del vecino o hacia la célula cercana, a la vecina, a una glándula vecina, donde va a tener los receptores para que vaya a ser un órgano diana. Podemos observar en esto que son la hipófisis y el hipotálamo y la hipófisis. Generalmente en el hipotálamo es una célula cercana, el hipotálamo produce hormonas, las cuales actúan en la célula vecina para que vaya a hacer la producción y la evacuación de dicha hormona. Entonces es una parácrina, ¿no? Entonces las autócrinas, endocrinas y parácrinas. El hipotálamo presenta el hipotálamo son aquellos que van a secretan hormonas que regulan el sistema endocrino, ¿no? Secretan hormonas que regulan el sistema endocrino, produciéndose esto a nivel de las células secretoras encontradas en el hipotálamo, donde estas van a ser llevadas hacia una hipófisis, la cual es dividido en adenohipófisis y neurohipófisis. La neurohipófisis generalmente va a ser porque las células secretoras se producen en las células secretoras y estas van a ser llevadas por conductos hacia la hipófisis donde se va a almacenar.
Entonces la neurohipófisis por neuronas o por fibras van a ir almacenando dichas hormonas. Lo contrario que ocurre con la adenopófisis es de que estas van a tener unas células de secretores factores o unas células van a secretar factores para que vaya por el torrente sanguíneo, es absorbido por el torrente sanguíneo y llevado hacia la parte de la adenohipófisis, porque acá es donde va a producirse dichas hormonas, ¿no? Donde se producen dichas hormonas, porque presentan células que van a producir hormonas y estas van a ser llevadas hacia el torrente sanguíneo. Entonces, el hipotálamo de la misma manera presentan, como mencionamos, un núcleos supraópticos, que son secreción de la oxitocina que hablábamos, de células que secretan, y estas son enviadas hacia la neurohipófisis para ser almacenados, ¿no? También van a encontrar en las paraventriculares o núcleos paraventriculares células que secretan ADH, la adrenocorticotropa, que esta hormona es un factor que va a hacer de que actúe a nivel de la adenohipófisis para que esta célula vaya a producir dicha hormona y vaya a liberar al torrente sanguíneo. Ambas son neurosecretoras, células neurosecretoras del hipotálamo, ¿no? Entonces van a presentar arterias, también capilares presentan para que vaya funcionando el sistema del hipotálamo. Acá observamos de manera cercana de lo que ocurre, las células neurosecretoras, ¿no? Observamos del hipotálamo las células neurosecretoras, donde el hipotálamo se va a dividir en la parte baja, la adenohipófisis, la hipófisis en una adenohipófisis y en una neurohipófisis. La adenohipófisis va a ser células que producen hormonas, y la neurohipófisis va a ser aquella que almacena dichas hormonas, ¿no? Que se produce en el hipotálamo. La neurohipófisis almacena hormonas que se producen en el hipotálamo, ¿ya? Entonces, vamos a observar las células que se encuentran en la adenohipófisis. Vamos a observar lo que son las corticotropas, las hormonas como las corticotropas. Observamos las somatotropas, células de las somatotropas, las gonadotropas, las tirotropas y las lactotropas, ¿no? Esas son las células que van a producir y transportar, secretar hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Las corticotropas, somatotropas, gonadotropas, tirotropas, lactotropas. Vamos a observar también que estas van a presentar células neurosecretoras. Estas células neurosecretoras, como la liberadora de corticotropa, va a realizar va a hacer una secreción de un factor para decirle a la adenohipófisis y a la corticotropas que produzca dicha hormona liberadora de la corticotropa, ¿no? Le va a decir que liberes, que produzcas. Entonces tenemos también a la hormona GHRH, la hormona gonadotropa, liberadora, libera un factor para que vaya a producir hacia las somatotropas para que vaya liberando la hormona de crecimiento. Las gonadotropas, la GnRH, va a ir actuando con una célula de factor, va a ir liberando un factor para que vaya actuando sobre las gónadas, ¿no? Gonadotropas. Y la liberadora de la tirotropa, la hormona TRH, la hormona tirosina, va a ir hacia
tirotropa para que va a mencionar de que vaya a producir, que vaya produciendo la hormona de la tirosina, no es de la tirotropa. Entonces, observamos en acá y nos falta, decimos, nos falta dónde están las lactotropas. Generalmente las lactotropas tienen una carga negativa, es decir, de que estos van a ir a actuar de manera autónoma, se podría decir, ¿no? Tenemos entonces 4 células que son manejados y que tienen liberadores, un factor liberador que va a mandar una señal del hipotálamo hacia el ADN pues, para que vayan liberando dicha hormona. Entonces, la tirotropa, gonadotropas, somotropas, cortitropas tienen liberadores que vienen del hipotálamo para que vayan liberando dicha hormona, ¿no? Hablamos de las lactotropas. Estas lactotropas producen lo que es la prolactina y esta prolactina va a ser en mayor cantidad. Pero para que no vaya a ser en mayor cantidad, va a existir lo que es la dopamina que va a inhibir, la dopamina que inhibe a la producción de leche, ¿no? Esto va a ir produciendo constantemente, pero la gas en la sangre, la dopamina, dice, no, ya no es suficiente, ya no tienes que producir leche, porque ya no tienes una cría, ya terminaste, ¿no? Entonces la que va a controlar su función, ¿no? Entonces ahora estamos llevando a lo que son las funciones. Vamos a hablar de lo que también es en el campo de cada célula o de cada glándula que va a ir produciendo. La tirotropa que va a producir lo que es la tirotropa que va a producir lo que es lo que va a hacer el estímulo de la tirosina, va a ir a producir lo que es la TSH, ¿no? Esto le dice a él que tiene que producir la TSH hacia la tirosina para que vaya a producir la T3 y la T4, ¿no? La triyodo y la tetrayodo, ¿no? Tirosina. Entonces la T3 y la T4, que las cuales van a tener una función sobre el sistema respiratorio, sobre el sistema cardíaco, sobre el peristaltismo y etcétera, ¿no? Entonces se tiene su función. Tenemos de la misma manera a las gonadotropas. Estas gonadotropas van a decirles a las gónadas que vayan a producir lo que es la FSH y la LH. Van a producir lo que van a ir actuando a nivel de los machos y a nivel de las hembras, ¿no? En las gónadas de los machos y en las gónadas de las hembras. En las gónadas de los machos serían los testículos y en las gónadas de las hembras serían los ovarios. Entonces, la FH actúa en ambas, donde la FH en el testículo, especialmente en las células de Sertoli, va a hacer de que vaya a producir la espermatozoides o la espermatogénesis. La LH va a ir actuando a nivel de las células de Leydig, donde va a mencionar de que haya la producción de testosterona, ¿no? Entonces le va a decir que vaya produciendo la testosterona. Pero de la misma manera la FH a nivel del ovario, a nivel específicamente de las células del folículo, a nivel del folículo, va a mencionar de que vaya a liberar estrógeno, ¿no? La hormona del estrógeno. Libera la hormona del estrógeno, por ende va a haber también una ovulación, ¿no? Va a existir una ovulación. Lo que mencionamos de que va a existir el celo. La hormona luteinizante va a actuar a nivel del lúteo, de las células del lúteo. Actúa a nivel de células del lúteo para que vaya a producir lo que es el estrógeno. Y este estrógeno va a hacer de que vaya a mantener el feto dentro de del útero, ¿no? Eso es lo que va a suceder
a nivel de lo que es eh, um, de la hormona. Pero también acá también, aparte de la hormona luteinizante, vamos también a ver una parte que es la placenta. Cuando hay lúteo va a existir feto, va a existir placenta, y la placenta va a hacer de que la hormona coriónica equina, o la hormona coriónica humana, perdón, ¿no? También en los equinos también la hormona coriónica equina, ¿ya? La GH, la hormona coriónica equina. HG, creo que es, o HGE, perdón, esa es la equina. Entonces, esta hormona de la placenta, porque la placenta produce una hormona, va a hacer de que vaya al crecimiento del cuerpo lúteo. Entonces, va a haber más estrógeno, ¿no? Va a haber más la producción de estrógeno. De la misma manera, las células de las somatotropas, gracias al factor GHRH, va a decirle o va a ser secretado por el torrente sanguíneo hacia el hígado. Y en el hígado le va a decir que se realice la somatomedina. Y esta somatomedina va a ir actuando recién a lo que es en el músculo, para que crezca el músculo y para que crezca la parte del hueso, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. De la misma manera vamos a observar de la corticotropas. Estas corticotropas, gracias al factor HCRH, la hormona liberadora, va a decir que liberes por favor la hormona adrenocorticotropa, que va a ir actuando esto a nivel de llevado por el torrente sanguíneo hacia los riñones, y va a presentar ahí su receptor para que le va a decir, no, tienes que producir la hormona adrenocorticotropa a nivel de la corteza suprarrenal. Entonces en la corteza, no en la médula, se produce en la corteza suprarrenal. Los siguientes, el cortisol, la aldosterona, los andrógenos. Los andrógenos generalmente van a hacer de que tenga los caracteres de masculino, de que tenga ese porte de masculino, ¿no? El aldosterona, algo que va a actuar a nivel de lo que es la presión arterial. El cortisol va a ayudar al metabolismo de diferentes proteínas, lípidos, carbohidratos, equilibrio de ácido base a nivel del riñón y etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que se realiza. Entonces hasta ahí hemos hablado más de lo que son las células de la adenohipófisis, ¿no? Las que van a producir y liberar. Vamos también a lo que es del hipotálamo, las neurohipófisis. Estas van a liberar lo que son o producir la oxitocina y la hormona antidiurética. Se produce en las células neurosecretoras, y estas son llevadas por conductos hacia la neurohipófisis, donde va a ser liberado al torrente sanguíneo, almacenado y liberado al torrente sanguíneo, la oxitocina y la hormona antidiurética. La oxitocina va a tener una función a nivel de lo que es el útero, a nivel del útero, para realizar las contracciones para la expulsión del feto. Ya ayuda a la expulsión del feto. Entonces eso es lo que se realiza. A nivel de las glándulas mamarias, la oxitocina va a hacer de que vaya a liberar la prolactina. Libera la prolactina a nivel de las glándulas mamarias, la oxitocina. Otra función o otra hormona liberada por la neurohipófisis va a ser la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a actuar la ADH a nivel de los túbulos colectores de la nefrona, a nivel de los túbulos colectores de la nefrona, absorbiendo agua. Entonces eso es todo un pantallazo grande de lo que sucede en el hipotálamo
y de lo que va controlando las funciones de distintas células. Un poco analizaremos de lo que es de que el sistema endocrino necesita un sensor, aquel sensor que le va a decir a un específico que vaya a liberar una hormona, a un órgano que le vaya a liberar una hormona, y que esta hormona va a ser metabolizada y transportada por sangre para que vaya, digamos, la adrenalina, le va a decir que vaya a adrenalina, y esta va a ir actuando hacia una célula efectora. Pero ya basta de adrenalina, le va a decir, no, ya no queremos adrenalina, ya estamos relajados, ya no queremos, o por ejemplo, cuando le metemos un animal a un rebaño, ya dentro del rebaño ya no quieren coser, ¿dónde van a coser? Entonces al no coser no necesitan adrenalina, le dicen, hay uno que le va a decir un negativo, que le va a decir no, al sensor le va a decir, no, ya no queremos adrenalina y ¡pam! Se termina ahí, ¿no? Entonces podemos ver acá en esto, va a presentar una corteza cerebral que sería el sensor, donde va a sentir qué es lo que pasa con ese órgano, qué es lo que sucede con ese órgano, para que vaya a liberar o a inhibir dicha hormona. Entonces lo ocurre con el corteza cerebral, le manda una señal al hipotálamo de que le dice, no, tienes que producir la hormona corticotropa, pero de manera positiva, pero este hipotálamo le manda gracias a este factor liberador hacia la hipófisis anterior para que vaya a liberar las células glandulares, la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, la cual va a ser liberada al torrente sanguíneo. Esta célula de la hipófisis anterior de la adenohipófisis produce la ACTH, es liberada al torrente sanguíneo y va hacia lo que es la corteza suprarrenal o corteza adrenal, donde va a actuar y va a producir lo que es la cortisol. Y esta cortisol va a ir actuando a nivel del corazón o a nivel de lo que es algún falta de, digamos, de absorción de lípidos y etcétera, ¿no? Entonces actúa. Y le dice, no, viene de manera positiva, para que vaya a segregar, para que vaya a tener su función. Pero le dice, no, ya estoy lleno, ya estoy copado, ya no quiero más que realices esto. Entonces, el cortisol tiene una manera negativa de decirle no a la hipófisis anterior, ya no produzca la ACTH, ya no produzca porque ya no necesito. Fiesta le manda una señal al hipotálamo de la misma manera negativa para que le vaya mencionando que ya no necesita el órgano CRH, ya no necesita, terminas ahí, ¿no? Entonces vas regulando de esa manera, ¿no? Entonces nos vemos en la segunda parte.